Hoy es el día 17 y vamos a practicar, o mejor dicho, vamos a aprender algunos verbos y luego vamos a practicar lo que ya aprendimos el día de ayer, que son las preguntas. Nos vamos a notas públicas, ver notas y buscamos aquí, ¿no? Como ya sabemos, ver aquí. Y nos vamos hacia la página número 10. Bien, el último verbo que aprendimos era reír, que era rir, Rire, rir. Ahora vamos a la página número 11 y vamos a aprender el verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace, que es el verbo faire. Vamos a ver cómo se pronuncia. faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. El verbo faire, faire. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Una vez más. Faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Bien. Siguiente verbo. El verbo poder. Pouvoir, je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Pouvoir, je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Bien. Una última vez. Pouvoir, je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Bien. El verbo pouvoir. Pouvoir, Pouvoir. Con este verbo vamos a utilizarlo muchísimo porque prácticamente el verbo poder, yo puedo o yo hago esto, yo hago lo otro, estos dos verbos son muy pero muy utilizados. Vamos con el verbo querer, que es otro de los más usados. Yo quiero, yo puedo, yo hago. Vamos a escuchar su pronunciación. vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Bien, una última vez. Vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous. Bien, primero vamos a verlo en singular y luego en plural. Primero es el verbo vouloir. ¿Escuchamos? Vouloir, Vouloir. Luego, je veux, je veux, tu veux, il, elle veut. Vouloir, je veux, tu veux, et il, elle veut. Ahora, en plural. tu veux, Eso il, todavía es elle veut, aquí. Ahora aquí vamos con la plural. nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Nous voulons, vous voulez. Y el final era Vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. veut. Il, el veut. El final. Bien. Ahora, un último verbo. Vamos a la página número 14 y tenemos el verbo aprender. ¿Escuchamos? Apprendre, j'apprends, tu apprends, il, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils, elles apprennent. Una vez más. Apprendre, j'apprends, tu apprends, il, elle apprend, Bien. El verbo apprendre, apprendre. Apprendre. j'apprends, J'apprends. 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 Tu apprends.
elle apprend. Apprendre. J'apprends. Tu apprends. Elle apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Elles apprennent. Elle apprend. Apprend. Bien. Ahora un verbo más. El verbo tener. Creo que es el más importante de todos, aparte del verbo ser. Escuchemos la pronunciación. Avoir. J'ai. Tu as. Elle a. Nous avons. Vous avez. Elles ont. Verbo avoir. J'ai, toi, il, elle a, nous avons, vous savez, elles ont. Una vez más, escuchamos una última vez. Avoir. J'ai. Tu as. Elle a. Nous avons. Vous avez. Elles ont. Bien, ahora sí estamos listos para practicar las preguntas del día pasado. Bien, entonces nos vamos a notas en salón de clase para practicar. Bien, ahora en esta sección ya podemos practicar las preguntas. Nos vamos a apuntes, crear notas. Y en este caso vamos a ver una nota que se llame, o vamos a crear una nota que se llame preguntas. Preguntando. Bien. La primera pregunta y la más común sería el típico ¿qué haces? Pero vamos a escribir aquí ¿qué haces? ¿Qué haces? Si vemos el ¿qué haces? Es en verdad que en español sería ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Solo que el tú se omite. Así que si nosotros decimos tú haces, ya vimos en las preguntas, digo en los verbos, el verbo hacer era, vamos a ver aquí, si no me equivoco, es en la página 12. Bien, está cargando. Al parecer demora mucho. Mi internet está lento. Bien, vamos a ver aquí. El poder y el verbo hacer. Faire. Je fais. Que era el verbo faire. Entonces, tú fe. Entonces, ¿qué tú haces? Y el qué, recuerdan aquí en formando preguntas, las típicas preguntas de qué, cuándo, dónde, estaban aquí en la página 4. El qué es el típico qué. Entonces, ponemos que tú fais o que tú fe. Que tú fe. Y una de las formas que se podía hacer las preguntas era según la entonación. Así que nosotros podríamos decir que tu fe, que tu fe. Otra de las formas era agregar el es que. Así que haciendo esa forma sería que es que tú. Pero aquí vemos cómo se repite la letra E. Podemos agregar este apóstrofe. Y sería que es que tu fe. Que es que tu fe. Para preguntar qué haces. Aquí ya podemos borrar este tú. Y ahora la pregunta o la forma más formal sería el mismo que, pero se invierte. ¿Qué fue tú? ¿Qué tu fe? ¿Qué es que tu fe? ¿Y qué fe tú? Así que ya tenemos estas tres formas para el que haces. Así que ahora si viene alguien y nos pregunta ¿qué es que tu fe? Le podríamos decir Je suis en train de parler. Estoy hablando. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde estás? Vamos a ver. ¿Dónde estás?
El típico ya sabemos, ¿no? Que es donde tú estás. Y el verbo ser y el verbo estar es el mismo. Así que recuerdan je suis, tu es, il, elle. Así que tú estás sería tú es. Tú es. Y si nos vamos aquí a formando preguntas, vemos que ¿dónde es u? Comment? Où? U. Así que vamos a poner aquí u. No tengo aquí el esto, vamos a copiarlo de aquí. Bien, esta uno la tengo, así que una de las formas sería utue, 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 ¿dónde estás? Esta segunda entonación. Ahora si agregamos el esque, sería u es que tu, u es que tu, u es que tu, te sería agregando el esque. Ahora si queremos hacerlo de forma invertida, simplemente aquí ponemos e, u, tu, y así que aquí ya tenemos dos formas de preguntar. Estas son preguntas cerradas, no, son preguntas abiertas, porque la respuesta puede ser cualquier cosa que no sea sí ni no. Vamos a poner aquí preguntas cerradas. Preguntas abiertas. Abiertas, preguntas abiertas. Guardamos la nota y guardamos. Ahora vamos a hacer preguntas cerradas. Cerradas. Vamos a hacer preguntas cerradas. Y vamos a poner, por ejemplo, tengo hambre. ¿Cómo sería la palabra hambre? Creo que la vimos al inicio de los videos, el verbo hambre, pero vamos a el- la palabra hambre, pero vamos a poner aquí hambre. Primero elegimos francés y vamos de hombre. Hambre, vemos que es Faim. fa, fa, hambre, fa. Y si yo quiero decir tengo hambre, sería yo tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre. ¿Tienes hambre? Mejor dicho, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Obviamente aquí va el tú, tienes hambre, pero se sobreentiende que va el tú. Así que el verbo tener también lo vimos aquí. Verbo hacer, verbo poder, verbo querer, verbo aprender. Y aquí el último verbo que vimos, el verbo tener. Avoir. Je, toi, il, elle, a. Avoir. J'ai. Tu as. Il. Elle a. Entonces, podríamos decir, tú tienes, tú hambre, tú fa, tú fa. Entonces, una de las formas sería así, tú fa. Ahora, otra de las formas sería agregando el es que tu fa, es que tu fa, es que tu fa. Si vemos aquí el es que va detrás del sujeto, esto es porque es una pregunta cerrada. Y también la otra sería invirtiendo a tu fa, a tu fa, a tu fa. ¿Tienes hambre? Ahora, tienes sed. Tengo sed, tengo mucha sed. Vamos a ver, tengo sed. Vamos a ver con el verbo sed. Aquí pongo tengo sed simplemente para ver la palabra, porque recuerden que cuando son palabras muy cortas, a veces la traducción sale mal. Así que es mejor poner algo más específico para poder tener el verbo aquí. J'ai soif. Entonces, sed es soif. Soy soif. Entonces lo mismo, ¿tienes sed? Tú has soif. Tú has soif. También es que tú has soif. Es que tú has soif. O a tu soif. A tu soif.
à tu soif, est-ce que tu as soif, à tu soif. Y bien, ya tenemos dos preguntas abiertas, dos preguntas cerradas, y conforme pasa el tiempo, vamos aprendiendo más verbos, más palabras, más práctica. Y lo que más, o lo más importante, es que no se nos olvide los verbos. Debemos practicar, 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 hasta que se nos quede, digamos, el 50 o 60% de todos los verbos. Porque ya conforme pasa el tiempo, vamos a ir escuchando más francés, quizás en otros lados, con otras personas, y ahí vamos a aprender más el francés, se nos van quedando más palabras. Pero por ahora, como vamos en el día 17, esto es todo por hoy. Guardamos la nota y nos vemos en el día 18.